Gracias, muy amable, y gracias al Señor por la oportunidad de poder adorarlo, alabarlo y glorificar su nombre hoy. Muy bien, tenga su Biblia, si la trajo, te continúe con su Biblia abierta ahí en Nehemías. Este día me gustaría compartir, el Señor ha puesto en mi corazón compartir una palabra de este libro de Nehemías, este libro tan especial que nos narra la construcción del muro de Jerusalén. Precisamente por lo que sucedió hace poco, ¿no? Estas semanas pasadas uno se pregunta, pero ¿qué pasa con el pueblo judío? ¿Por qué es tan importante? ¿No es cierto? No sé si las noticias que hemos escuchado y empiezan pues las situaciones que han pasado en el mundo entero y cómo se levantan el antisemitismo y todo este tipo de cosas. Y hace muchos años viene eso y en Europa y está creciendo y decrece y crece. ¿Qué pasa? ¿Acaso quiénes son ellos? Se preguntaría uno, pero interesante que ahora aquí en el libro de Nehemías encontramos a un pueblo que Dios escogió para mostrarnos el camino, para enseñarnos los principios que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y hoy quisiera concentrarme en Nehemías. Resulta que el estudio que vamos a tener los miércoles es acerca del liderazgo. Y precisamente en estas semanas yo quisiera compartir acerca de este tema de Nehemías, que fue un gran líder. Siempre que se habla de liderazgo se piensa en Nehemías. Y Adriana leía Nehemías capítulo 1, es como inicia así el libro, pero pensemos por un momento en Nehemías. Nehemías significa Jehová conforta, Dios conforta. El pueblo judío estaba sufriendo muchísimo, estaba en cautividad, había sido llevado cautivo por su propio pecado y estaba allí sufriendo cantidades, y entonces el Señor pone en el corazón, en este caso de Artajerjes. Artajerjes es el rey sirio, el gran rey de todos, y Dios pone en el corazón de este hombre que alguien vaya y primero en Esdras va y construye el templo, y después Nehemías escucha lo que estaba sucediendo con su pueblo allá en Jerusalén, el que había regresado en la primera regreso hacia Jerusalén, y estaban sufriendo las murallas destruidas, era caos total allí en Jerusalén. Y Nehemías escucha eso, y es lo que leíamos en el primer pasaje, que él escucha eso y entonces siente ese deseo de ir y ayudar, a hacer algo por el pueblo judío, por su pueblo, allí en Jerusalén, construir las murallas. Pero en Nehemías capítulo 1, el versículo 3, y yo voy a leer el 3 nomás y después seguimos en los otros, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Sí, él escuchó primero que todo. Pero antes de hablar del primer punto, yo quisiera que pensáramos en algo interesante que he encontrado en cuanto a este libro de Nehemías que se encuentra en el Antiguo Testamento. Primero, interesante que el rey supremo Artajerjes le dice sí a Nehemías. ¿Qué fue lo que pasa? Resulta que Esther fue la madrastra de Artajerjes. Y parece que de una manera u otra, la madrastra, a medida que iba el niño creciendo, lo iba influyendo y lo influenció para beneficiar a los judíos. ¿Sí ve cómo Dios obra? Uno a veces pasan cosas en la vida y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Pero Dios ya tenía un plan. Otra cosa interesante en el libro de Nehemías es que empieza los 70 semanas de la profecía de Daniel, empiezan cuando Artajerjes envía a Nehemías a construir los muros de Jerusalén. Y antes Esdras va a construir el templo de Jerusalén. Es interesante que empieza a desarrollarse la profecía que Daniel había escrito hace mucho tiempo atrás. También otro punto interesante acerca de Nehemías que yo quisiera compartir con ustedes como una introducción hoy es que se encontraron los papiros Elefantin, se llama, Elefantin, unos papiros, unos documentos que datan de la
época del siglo V, y se encontraron, eran unos papiros egipcios, se encontraban allí en las fronteras de Egipcio, y los encontraron, y en esos papiros, en esos escritos, hayan 1000 años de historia de todo lo que sucedió ahí en el imperio, y ahí se encuentra el nombre de Nehemías, entre esos papiros, que ahora están siendo descifrados en todo el mundo. Hace ya muchos años empezó a descifrarse en el mundo, y se encuentra la evidencia de Nehemías y otros personajes del libro de Nehemías como Sanbalat y otros. Lo que esto indica es que el libro de Nehemías sí está enraizado en la historia de la humanidad. Qué interesante. Y también Nehemías y Malaquías son los últimos libros del Antiguo Testamento antes de 400 años de silencio de Dios hacia el pueblo judío. Y vuelve nuevamente Dios a hablar al pueblo judío cuando nace Juan el Bautista y Jesús en el Nuevo Testamento. Nehemías es uno de los últimos libros junto con Malaquías. Interesante, esto nos indica que Nehemías es un libro que debiéramos leer. Y yo lo invito a que lea Nehemías esta próxima semana, porque en las próximas siguientes semanas vamos a estar hablando de este libro de Nehemías. Y vamos a estar viendo, el título de hoy es Ser hijo de Dios no es ser pasivo. Lo que vamos a estar hablando es de liderazgo. Yo me pregunté, dije, ¿cómo voy a hablarle de liderazgo a todos? Es que déjame decirte que tú eres un líder. Todos los que están aquí son líderes, porque tú influencias a alguien, ¿no es cierto? Porque tú estás en medio de la comunidad, tú eres un líder. Y por eso en estas próximas semanas, a partir de hoy, estaremos hablando de liderazgo y del libro de Nehemías. Yo te invito a que lo leas. Ahora, esta tarde, cuando llegues a la casa o mañana, empieza a leer ese libro y estaremos hablando. Si tiene alguna pregunta, puedes llamarme y preguntarme acerca de este libro y con mucho gusto estaremos hablando de él. Número 1, hoy quisiera compartir primero que el líder, y todos somos líderes porque tenemos alguna influencia a alguien, siempre está atento a escuchar la necesidad. El líder, tú como persona, tú como influyente en tu hogar, en tu negocio, en tus actividades que tiene aquí en la iglesia o en la comunidad, tú debes como líder estar atento, tu oído a las necesidades. Nehemías lo tiene, dice que cuando oí, dice Nehemías, y me dijeron, en el capítulo 1, versículo 3, el remanente, me dijeron, y cuando oí estas palabras, sí, cuando escuché estas palabras, tú, en tu corazón, en tu mente, debes estar atento, ser sensible, aprendiendo a estar atento, disciplinando tu oído a escuchar cuál es la necesidad verdadera. No seamos padres ausentes. El padre que llega a la casa, hola, ¿cómo están? Y se pone a ver el partido, la película, o a jugar, o a leer, o a hacer un trabajo en el taller. Y no habla, no dice, no escucha. ¿Qué está sintiendo la esposa o los hijos? Pero el Señor, y vemos a través de Nehemías un principio, dice que Él escuchó. O como mamás, no escuchamos lo que necesitan los hijos o el esposo. La esposa no escucha. Pero Nehemías nos recuerda hoy la importancia de escuchar. El verdadero líder, el verdadero papá, la verdadera mamá, la esposa que ama a su esposo, el esposo que realmente quiere hacer una diferencia en su hogar y en la comunidad, escucha. El miembro de la iglesia que verdaderamente quiere hacer una diferencia, escucha qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo, cuál es la necesidad de la iglesia. Escuchar es tan importante. Cada vez que yo hablo de este tema me acuerdo, y yo les conté hace poco de Heidi. Heidi es la joven que murió teniendo a su esposo, a su hijo, sí, es un bebé. Y su esposo me llamó y hablamos, es mi hermano, uno de mis hermanos menores en Colombia. Y cuando fui y regresé a Heidi me dejó a mí una carpeta, un folder con unos documentos. Pero lo que me dejó impresionado fue el título del folder que ella dejó, con los documentos que dejó para mí. En ese folder había una frase muy especial que ella dijo, y ahí dice, oír es como, es más
es como percibir, por aquí lo tengo escrito, lo escribí para poderlo decir bien, pero Heidi dice así, mire, la diferencia entre oír y escuchar es la misma que existe entre hacer las cosas y hacerlas con el alma. Hacer las cosas con el alma es escuchar. Y ahí había una violinista ahí en ese folder, y lo tengo para mí. Es un principio que dije, Señor, yo necesito aprender a escuchar. Porque cuando tú escuchas la necesidad del otro, cuando tú escuchas la necesidad, realmente entonces empieza a hacer las cosas con el alma. Nehemías fue sensible, dice que cuando escuchó las palabras, sí, pero para poder escuchar hay que callar los ruidos que ensordecen los ojos del corazón, llamémosle así. Tanto ruido, ¿no es cierto? Hoy los medios de comunicación llegan a la intimidad nuestra. Usted puede estar solo en su celular, en cualquier parte, y ahí llegan a la intimidad. Y disturban, distorsionan el oír, la necesidad del que está al lado, del prójimo, de la iglesia, de la comunidad. Para escuchar hay que callar esos ruidos. Estamos en esa sociedad, o tantos ruidos falsos teológicos. Dígame si no es así. Hoy en día hay mucho, predicación, mucho concepto teológico. Haga esto, no diga esto, pero no se basan en la Biblia, se basan en pensamientos nomás. Yo cada vez que digo, Señor, gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Yo sé que a veces no es lo más emocionante que uno puede escuchar, ¿no es cierto? Y a veces uno se puede quedar como dormido porque, otra vez. Pero es realmente lo que cambia el corazón. Es la teología correcta que está ahí en las Escrituras. Porque ¿cuántos conceptos hay? Haga esto, haga yoga, haga meditación trascendental, tantas religiones hindúes que hay, ¿no es cierto? Eso hay cantidades. Y la gente está buscando espiritualmente y cada día va a ser peor. Porque cada día las personas están buscando una solución a su vida espiritual. Cómo calmar ese vacío interior. Y la gente le dice, pues haga esto, ponga velas. Adore a los muertos. Ay, menos mal no se me olvidó ese punto tan importante aquí en San Antonio, ¿no es cierto? Adore a los muertos, porque ahí está la solución. Mentiras, eso no lo respalda la Biblia. Pero es nuestra cultura. Bueno, es diferente, pero déjame decirte, ¿qué dice las Escrituras? ¿Sí ven la diferencia? Yo enseñé y trabajé un tiempo en el Westside de San Antonio y voy allá, me gusta mucho y la cantidad de tiendas que hay, de menjurjes, agüeros. No, increíble, usted sabe más, ¿no es cierto? Por la televisión, el canal 41 los promueve como si fuera la gran cosa. Mentirosos. Eso es lo que está recibiendo nuestro pueblo latino. Por eso mi corazón le da un dolor en el alma cuando yo veo como el canal 41, Univisión y el 61, lo único que hacen es promover eso. Pero ¿dónde está la palabra del Señor? Oh Señor, ¿cómo hace falta que alguien predique tu palabra con amor, con dulzura, con calidad, con ese dulce especial que tiene la palabra del Señor? ¿Cómo cambiaría nuestro pueblo latino en Estados Unidos, Dios mío? ¿Cómo hace falta la palabra de Dios? Más que ninguna cosa. Sí, pero todo eso daña el oír espiritual de la necesidad que hay. Esas teologías, esas cosas, pero siempre hay una oportunidad para hacer la diferencia. Pero tú tienes esa oportunidad. No pensemos en lo que los otros hacen, sino pensemos en la gran oportunidad. ¿Sabe qué dijo C.S. Lewis, uno de los grandes filósofos cristianos en el mundo entero? Dice, no esperes a amar a las personas para después actuar en su favor. Actúa primero a su favor y verás cómo empezarás a amarlas. Actúa en el favor. Tú tienes la oportunidad de amar a las personas, de hacer algo por ellas. Nehemías dice que cuando escuchó la necesidad del pueblo judío allá en Jerusalén, dice que lloró y se arrodilló y oró y lloró y sintió el dolor por el pueblo de Jerusalén allá. ¿Sientes tú el dolor de las otras personas? ¿O estás tan concentrado en tus propios pequeños dolores que si uno se pone a ver no son tan grandes comparados a otros? ¿Cuántas personas, vecinos, amigos o en los, ahorita tanto apartamento que hay y uno pasa por ahí y dice, ¿qué problemas no habrán ahí adentro? Ni se imagina uno.
problemas gravísimos, desesperos totales, personas que están entregando su vida y no saben para dónde ir, son como ovejitas sin pastor, ¿no? Así dice las Escrituras, en una oscuridad total. Pero nosotros hemos visto la luz del Señor y la palabra del Señor. Nehemías lloró, Nehemías sintió el dolor y la angustia del pueblo porque las murallas de Jerusalén estaban destruidas, porque el pueblo no tenía esperanza, y hoy en día hay murallas espirituales para edificar. Yo por eso los últimos años no me he dedicado a edificar edificios. Y yo sé la importancia del edificio, por supuesto que sí. Y algún día si el Señor nos lo da, amén. Lo que sí necesitamos de pronto es unas oficinas, ¿no? Un edificio más pequeño. Pero el edificio principal es ¿cuál? El corazón. Ese es el templo del Señor que está levantando. Es tu corazón. Es la alegría en el corazón saliendo de aquí. Es la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento que tú puedes salir. Es la fe y la esperanza, la confianza que mañana será un día mejor. Es la libertad de poder caminar con la frente en alto porque nadie te va a acusar de algo que ya tú has arreglado con tu Padre Celestial. Y eres igual, y eres santo, y eres santa, y eres hermosa en el Señor, y hay fruto y bendiciones para ti. ¡Qué importante! Hay murallas por construir, hay murallas de fe. Hay personas que le tienen fe a una matica. Yo fui por allá al West Side una vez a visitar a mis estudiantes y encontré en muchas casas la mata de sábila a la entrada de la puerta. Y yo pregunté, ¿para qué la mata de sábila? Y me acordé, que para dar la fe en la mata de sábila. O en el gordito que le tocan la barriguita, ¿no es cierto? Yo no tengo barriga. Fe en tantas cosas. Fe en el trabajo, nosotros los latinos. Es que si yo trabajo es que hay dinero. Es que una hora que no trabaje pasa. ¿Y qué tal si te enfermas? ¿Y si hay una sequía en el país? De Dios vienen las bendiciones. Pero el latino, yo creemos en la producción, en el trabajo, porque así nos trajeron a este mundo, así nos enseñaron en México y en Colombia también y en América Latina. Trabaje, sude para que tenga y se convierte en el Dios. O el estudio, nosotros como papás, es que si mi hijo no va a la universidad no pasa nada y todo, pero hemos entendido que no es eso. Por supuesto, todas esas son cosas buenas, pero ¿dónde vamos a poner la fe? La fe en Dios nomás. Y Nehemías entendió ese principio. Hoy en día tenemos esa necesidad de las murallas, de una identidad correcta. ¿Qué tan importante es esto? Y yo voy a ir a compartir no me voy a agilizar, no voy a correr hoy en día, porque por el resto del mes vamos a estar hablando de Nehemías, pero hablemos de la identidad. Es otra muralla que necesitamos levantar en nosotros. Sí, porque nuestra identidad ha sido como maltratada, ¿no es cierto? No habla inglés, no tiene los papeles, es un inmigrante, esto es nuestro y no es... Todo ese tipo de cosas. Y la cuestión cultural y la cuestión de la piel, bueno, todas esas ideas, y ahorita más en esta época, cómo se ha enfervecido eso. Y entonces nuestra identidad, ¿cómo queda? Si tu identidad está basada en las cosas que ves o que observas, estás equivocado. Pero la identidad es un muro que necesitamos levantar. Y sobre todo nosotros los latinos, y enseñarle a nuestros hijos que Él tiene valor porque Cristo es Hijo de Dios. Porque es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. Y que la inteligencia y la capacidad no está basado en el manejo del idioma o en la parte cultural, sino en lo que Dios ha hecho en tu corazón. Y que tú eres hermoso en el Señor y levanta la identidad y que somos hijos de Dios. Este es un tema esencial, una muralla que hay que levantar en nuestro pueblo latino. Que podamos también vivir en esa forma. La otra muralla, la muralla de las promesas de Dios. Basarnos en las promesas del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le digo que mi vida cambió. Yo fui a la iglesia toda mi vida, como ustedes saben, y he escuchado toda mi vida mensajes y toda mi vida, pero en mi corazón y mi mente cambió cuando empecé a hacer mías las promesas de Dios. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dios va a bendecir mi vida y empezar a proclamar esas promesas de Dios. ¿Qué tal levantar al lado tuyo en tu mente esas promesas del Señor?
Dios suplirá todo lo que me falte. Amén. No lo veo ahorita, pero Dios va a suplir. Mis hijas serán como, dice un salmo, como palmeras levantadas. Pararnos en esas promesas, levantar ese muro alrededor de nosotros espiritual. Para Nehemías y en el caso del pueblo judío eran las murallas físicas de Jerusalén. Y Esdras levantó el templo, tratando de levantar el templo también como Salomón lo había hecho. Pero para nosotros hoy es unas murallas espirituales que necesitamos levantar. Porque si levantas esas murallas del conocimiento del principio de Dios. Sí, sabemos tanto de tantas cosas. Sabemos tanto de, por ejemplo, los de fútbol, los que les gusta el soccer. Ay, hablamos de esto y de aquello. Ahí sí me rajan porque no sé mucho quiénes son los mejores jugadores del América o del Toluca. Solo menciono los principales, pero no sé quiénes son los mejores. ¿Y cuál es el técnico del América de Colombia? Bueno, de las Chivas, es el otro, las Chivas. Yo estaba diciendo Cordero, Vaca, Chivas. El de las Chivas. Y sabemos, ¿no?, quién es el técnico y quién es el mejor jugador y cuántos goles metieron y cuándo es el campeonato final. ¿Y qué de la palabra del Señor? O de básquetbol. No es nada malo, por supuesto, ¿no es cierto? Básquetbol, el fútbol americano, todo esto es parte de la vida y es excelente conocer y saber, es alegría, por supuesto que sí. Pero no dejemos las escrituras de último. Es una muralla que necesitamos levantar, edificar el conocimiento de los principios de Dios en el alma y en el corazón. Yo algo que le agradezco mucho a mi papá, que él decía, bueno, a las buenas o a las malas, todos para la iglesia. Y en esa época, esa psicología hoy no funcionaría mucho, ¿no es cierto? No, hay que hablarle con cariño. Bueno, y si no, ¡ay, juete!, nos decía mi papá. Y ahí nos tenía todos. Y en la primera banca. Y éramos 8, imagínense. Cubríamos todo el primer, pues. Y ahí de que nos fuéramos a dormir, o el que ya empezaba a dormirse mucho, bueno, a ver. Y ahí nos tenía. Y nos llevó a conocer la palabra y qué bueno, y le agradezco tanto, porque el conocimiento de la palabra de Dios es un muro para tu alma y para tu corazón, y te anima y te lleva a algo, porque tampoco no podemos creer en nada. Triste la persona que no cree en nada. Hay muchos que no creen, que creen, no, yo voy a la iglesia cuando se muere alguien o cuando hay un matrimonio, y hay buena comida y hay cosas extras, ¿no? Y cuando me invita a alguien, pero el resto no. ¿Y qué cree? En nada. Qué triste. Claro, por supuesto, no hay esas murallas que cubren la mente, que nos ayudan a levantarnos cuando vienen las situaciones difíciles. Serás bienaventurado, dice, si amas la palabra y conoces las escrituras. La palabra vivificará tu alma. El camino de mentira se apartará de ti. Si tú conoces las escrituras, dice, andarás en libertad. Esa palabra te liberará. Los mandamientos de Dios te darán buen sentido y sabiduría. El Salmo 119 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Tus pasos serán ordenados con tu palabra. ¿Sabe qué dice la Escritura? Y yo le recuerdo cada rato a Cristian, a Melissa, a mis hijos, le digo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres darles un tesoro a tus hijos de verdad? La palabra de Dios. Es el mejor tesoro. Con eso ellos limpian el camino. Con ello ellos purifican. Hay algo que va dentro de ellos y los lleva y los hace pensar. Y entonces el Espíritu Santo llega y los convence. Y ya usted, yo y papá y mamá no tienen que estar a toda hora. Oiga, mire, no llegue a estas horas. ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? No, el Espíritu Santo está a toda hora con ellos. Dentro de ellos. ¿Qué mejor? Es el mejor negocio. Es la mejor forma, es el regalo más grande que le podemos dar a los hijos o a los nietos, los que ya están en esa época. Hablar de la palabra del Señor. Nehemías fue diligente en confirmar la necesidad. Nehemías dice que cuando el rey Artajerjes lo dejó ir y en otra predicación hablamos del plan que tuvo él, pero Nehemías llegó a Jerusalén, vio las murallas destruidas, se levantó en la noche y fue y caminó y vio todo, vio cómo los escombros estaban en medio del paso del camino y él llegó y entonces encontró todo lo que estaba pasando. Nehemías no solo escuchó, sino que también actuó, obedeció.
Porque eso también puede suceder. Nosotros sabemos cuál es la necesidad y nos quedamos quietos y callados, sí. Y que se las arregle como pueda. Yo estoy en mi mundo. Esto es lo que me interesa. Mi hijo, mi hija, el nieto, la suegra, el nieto, bueno, toda la familia, los familiares, el vecino. Pero Nehemías no hace eso. Él se va, invierte, requería tiempo, ¿no es cierto? Requería esfuerzo y va y lo hace. ¿Dónde vas a encontrar la guianza necesaria? En el Señor. Y entonces dice que Nehemías fue y encontró, hizo algo especial más adelante. Pero segundo, no te dejes vencer por la adversidad. No te dejes vencer por la adversidad. El líder, y todos son líderes, ¿no es cierto? Porque tú tienes influencia sobre alguien. Todos tenemos influencia sobre alguien. Pero el líder no se deja vencer de la adversidad. Dice el versículo 1:4a, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Él se entristeció, pero no se dejó vencer de la tristeza. Está bien llorar cuando llega una noticia difícil, cuando sabemos una situación grave en la familia, en el hogar, en el país, en la iglesia y todo. Está bien, se entristece, está bien, no está del todo mal, pero dice que él actuó, no se dejó vencer de la adversidad. Porque tú necesitas liberar todo el potencial como líder que tienes. Pero si llega la tristeza y te dejas vencer de la tristeza y el dolor por lo que pasó, pues no vas a poder desarrollar tu potencial, que tienes un enorme potencial, grandes potencial en el Señor. La lucha con los que te quieren acabar y arruinar. Se levantaron unos enemigos en contra de Nehemías, que le dijeron, pero estos pobres judíos, ¿qué van a poder levantar unas murallas? Si están destruidos, son los peores, de nada sirve. Y siempre el pueblo judío ha tenido ese ataque, entre otras cosas, por su propio pecado. Ese es el problema principal del pueblo judío. El pueblo judío le dijo no a Dios. Y es como una muestra para lo que a veces nosotros hacemos. Dios los amaba, los restauraba, les daba la victoria, y cuando ya estaban contentos y todo andaba bien, le daban la espalda a Dios. Y desobedecían al Señor. Y por eso fueron así, por tantas situaciones difíciles. Pero en este caso, Nehemías, a pesar de los enemigos que vinieron y le hablaron, él no se dejó vencer por esas luchas. La lucha con las cosas que escuchas son como esos vientos contrarios. Hay luchas contra el enemigo de tu alma. Hay un enemigo, Satanás, el diablo, que viene a destruir y acabar con tu vida a través de los pensamientos. Dígame si no es por lo que más luchamos nosotros. La mente y el pensamiento. Es increíble. Tú puedes estar solito, pero llegan los pensamientos. No sirves, no vales, esto te va a salir mal. Pero ese es el enemigo. El diablo dice que envía dardos, pensamientos, en forma de pensamientos a tu mente. Y es una lucha continua y estaremos en esa lucha. Pero Nehemías no se dejó vencer. Él no se dejó vencer, él se levantó, aprendió el principio de autoanimarse, autoliderarse. Yo quisiera hablar y concluir con esto hoy para seguir después el próximo domingo con el resto de la predicación. El principio de autoliderarse, autoanimarse. ¿Sabe que Dios ya quiere que tú seas responsable por tu vida espiritual? Dice que cuando éramos niños, hablábamos como niños, comíamos como niños. ¿Sí? ¿Recuerda cuando tuviste el niño? Le daba primero lechecita, pequeñita. Ya después espera que le dé carnecita y sopitas de verduras y cositas buenas y más grandecitas. Y ya se espera que cuando esté adolescente, pues coma normal, ¿no es cierto? Como todos. Aunque muchos nos sigue gustando la leche. Pues la leche de vaca, ¿no es cierto? Yo tomo bastante leche, pero está bien, hay que llenarla con otras cosas y con cosas sólidas. Sí, Dios quiere que tú aprendas a autoliderarte, autoenseñarte, liderando, autoanimarse. Dice que Él declaró el éxito, Él dice, concede buen éxito a tu siervo. Y les dijo a todos, concede buen éxito a tu siervo, en el capítulo 1, versículo 11. ¿Qué tal si empezamos a autoliderarnos, autoanimarnos, diciendo cosas buenas y positivas que son parte de la palabra del Señor? Dice, Él concede buen éxito a tu siervo, y le hablaba a los otros, y empezó Nehemías a decirle a todos, Dios hizo esto conmigo, el Señor me trajo, y yo le hablé al rey, y el rey hallé gracia delante del rey. Empezar a hablar, declarar el éxito, es una forma de autoanimarse.
Recuerda lo que Dios ha hecho contigo y háblale a otros. Dice que Nehemías recordó lo que Dios ha hecho con Nehemías y el Señor nos hizo. Y le recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho con los judíos. Les dijo, recuerda cuando salimos, cuando Dios llamó a Abraham y él salió y el pueblo judío caminó. Recuerda cuando nos liberó de Egipto. Moisés nos lideró también, recuerdan, y él les recordó, y hay un capítulo en Nehemías que habla todo de lo que Dios hizo con el pueblo. Qué importante recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dígame si eso no nos anima. Cuando te sientas así en adversidad, recuerda las bendiciones del Señor, aparta las malas influencias. En el capítulo 2, versículo 20, Nehemías dice que apartó y le dijo a ellos, ustedes no van a tener parte con nosotros al final, porque vosotros no tendréis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. A veces hay que apartar a los impíos, pero si usted no, que pues como es mi hermano, mi tío, mi primo, no. Aquí a la casa no viene a decirme cosas que son contrarias a las cosas de Dios. Eso yo lo tengo bien claro y bien importante. Y no importa, pero nosotros queremos mimetizar todo, ¿no? Y no ofender a nadie, sí, haga lo que quiera. Al cabo, pues, después se les olvida. No, Nehemías entendió ese principio. Incluso en el libro de Nehemías resulta que pasó eso, que unos se habían casado ya con mujeres asirias. Sí, hombres se habían casado con mujeres asirias, habían tenido familia. Y mujeres muy simpáticas asirias, pues, se habían casado con hombres judíos. Y Nehemías ve eso. Y Nehemías le recuerda lo que sucedió con Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha existido y tuvo muchas mujeres. Y David también, y mujeres, y trajo mujeres de afuera, mujeres no cristianas, mujeres no judías. Y ellas cambiaron el corazón del rey, escogido por Dios. Y dice que lo llevaron al mal y lo apartaron del Señor. Oh, lo he visto muchas veces. Hay que hacer un corte. Sí, aquellos amigos que tenemos, ¿no es cierto? Y lo único que es bueno y todo es fuera de las cosas de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué momento vamos a llegar? Nehemías en ese capítulo le dijo a aquellos que venían a distorsionar, a mimetizar, incluso, déjame decirte, esa es una estrategia de Satanás para sacarte de las cosas de Dios. Una de las estrategias por excelencia de Satanás es traer amistades a tu corazón, es involucrarte y decir, no, pues hagámoslo, ¿no es cierto? Pues no tiene nada de malo, es aquello, no seamos tan religiosos, pues. Y terminamos haciendo, ¿quién conquista a quién? Yo he visto, déjame decirle para decirle exactamente cuántas veces, unas 3 veces en mi vida, y en una época fui pastor de jóvenes, eran como unos, no sé, como unos 200 jóvenes. El pastor de ellos en la iglesia en Colombia. Y vi 3 veces que la señorita se enamoró de un joven no cristiano y llegó el joven cristiano, bien simpático, y son bien especiales, ¿no es cierto? Porque ellos sí saben regalar rosas y flores y hablar. Ustedes saben. Son astutos. Y la niña toda emocionada y todo. Yo, cuidado, es un muchacho que llegó a la iglesia solo porque, claro, en la iglesia hay muchachas muy bonitas. Dios siempre trae, y jóvenes y simpáticos y todo eso. Cuidado. Primero que conozca del Señor. No sé qué. Yo lo voy a convertir. Todas las veces, sin excepción. Como pastor de jóvenes y pastor de 40 años, desde que me acuerdo yo he estado en medio de la gente y trabajando con personas y con jóvenes. Todas las veces, sin excepción, la que se va es la joven o el joven detrás de aquel que viene a llevarse las ovejitas del Señor. Todas las veces. Y todas las veces, sin excepción, un martirio total por el resto de su vida. Pero un calvario. Porque yo después me entero, ya llevo muchos años esto, y después yo veo cómo crecían y me cuentan, ay, pastor Fabiano, mire, me pasó esto, claro. Y le puedo contar las cosas más terribles que usted ni se imagina en uno de esos casos. Sí, entonces, ¿vale la pena hacer un corte? Nehemías dice sí.
Porque unos enemigos dijeron, pues unámonos y trabajemos juntos y construyamos. Y le dijo, no, 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 esto es de Dios, es del pueblo del Señor. Sí, ve lo importante que es, no te dejes vencer por la adversidad. Recuerda que es un Dios, Dios es un Dios misericordioso. Recuerda que los guió por el sitio exacto, en el desierto a donde deberían ir. Recuerda que Él envió su Espíritu para enseñarles. Recuerda que Él les proveyó, dice Nehemías al pueblo, proveyó el agua y la comida en un lugar imposible de vivir. Recuerda, sus vestidos no se envejecieron. Recuerda, ni se hincharon sus pies físicamente. Dios los fortaleció cuando caminaban 40 años por el desierto. Nehemías le dice al pueblo, recuerden a Dios, los multiplicó y conquistaron pueblos y heredaron casas llenas de todo bien. Recuerda como un padre, Él ama a sus hijos, y si nos disciplinó es porque nos ama, porque el padre que ama al hijo lo disciplina y lo guía y lo lleva con amor. Recuerda, le dice Nehemías al pueblo, es tan importante, no te dejes vencer por la adversidad. Recuerda, arrepiéntete y llega al Señor. El problema de la ingratitud es que olvidamos las cosas. Pero si tú quieres animar tu vida, autoanimarse, autoliderarse en la fe, recuerda. Y eso solo lo puedes hacer tú. Recuerda las cosas buenas del Señor y tendrás gratitud a Él. ¿De dónde nos sacó? Recuerda de dónde nos sacó. Cuando yo recuerdo eso, una de las cosas que me gusta ir a Colombia es que recuerdo de dónde me sacó el Señor. De allá, de Bogotá, de una invasión. ¿Sí saben lo que es una invasión, no es cierto? Invasión literalmente. Y ahora que fui, cuando voy recuerdo y digo, Señor, no puedo creer lo que tú me salvaste la vida en esta invasión. Y allí estaba con mi mamá y mi familia allí en aquel lugar tan especial. Y tú me has sacado de allí, Señor. Qué hermoso eres. Recuerda las bendiciones que llegan a tu vida cuando tú reconoces tu identidad como hijo de Dios, como hija del Señor. Recuerda con el amor que Él te ha amado siempre. Recuerda qué tan especial eres para el Señor. Y Dios tiene unos planes muy especiales. El próximo domingo seguiremos hablando de este tema de Nehemías y de la bendición que es. Y tú como líder, ¿cómo necesitas tener el oído dispuesto? Tu oído espiritual sensible a las cosas del Señor. Y es lo que hace la palabra del Señor. Hay tanta necesidad alrededor tuyo. Y tú puedes ser un soldado, una mujer tan valiente del Señor, una ministra del Señor, un líder del Señor. Yo los animo a que lo hagan simplemente. Y no tiene que ser un estudioso de la Biblia o ir a un seminario. A veces es lo peor que le puede pasar a un joven, es ir al seminario, sinceramente. Porque aprende tanto, pero produce poco, no practica. Pero a veces lo mejor que puede ser en tu vida es simplemente lanzarse en obediencia al Señor. Yo sé que hay personas alrededor tuyo que necesitan algo. Este mensaje, esta partecita de este mensaje es que tú eres un líder espiritual. No hay ninguno acá que no lo sea. Todos. Y esta semana tú puedes hacer diferencia en la vida de una persona. Puedes empezar, por ejemplo, orando. Decirle, ¿quiere que ore por ti? Y orar es hablar con Dios. Así de sencillo. Una llamada telefónica. Hey, mire, te invito para el Día de Acción de Gracias. Es comida. A veces a la gente le gusta y está bien. Usemos esa estrategia. El 18 de noviembre a las 10:30 tenemos la reunión en inglés y después nos venimos para acá y hacemos un grupo grande nosotros los de español. Y nos reunimos en mesas por acá y los hacemos sentir como que es una familia. Porque hay tanta soledad a veces, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro pueblo latino, hispano, están solos aquí, su país y todo está lejos. Pero podemos decirle, hagamos algo para la gloria del Señor. Tú eres un líder, tú eres como Nehemías, hay una necesidad. Seamos parte. Y yo sé que Dios va a bendecir. Y Dios nos va a ayudar para juntos, y es otro tema más adelante, en unidad, hacer algo, cositas más grandes o cosas más grandes para el Señor, aquí en la ciudad de San Antonio. Y le cuento que tenemos los recursos. Tenemos micrófonos y cosas y música y adoración y alabanza, y todos juntos podemos hacer un impacto e ir creciendo para la gloria del Señor, ir impactando a la ciudad con el Evangelio de Jesucristo. El último domingo de este mes de noviembre
vamos a tener un servicio bien especial. Todos los servicios son especiales, pero ese domingo vamos a hacer una ordenación. Vamos a orar y ordenar diáconos en la iglesia y ministros. Vamos a licenciar unos ministros del Señor para irle dando más forma a la iglesia, para que tú puedas decir, porque yo sé que, y en mi corazón está, que yo ya sé que hay madurez en medio de nosotros. Hay personas lindas en medio de ustedes que les están sirviendo. Y queremos como reconocerlos delante del Señor, orar por ellos y decirles, aquí estamos para juntos hacer una obra para el Señor. ¿Qué les parece? Es tiempo de hacerlo ya. Es como formalizar más la iglesia, nombrar ministros, nombrar diáconos y nombrar personas que el Señor está levantando en medio de nosotros para trabajar para Jesucristo en este lugar y en esta comunidad. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas hoy que todos somos líderes. Tenemos un lugar de influencia. Todos, Señor. Todos podemos tocar a alguien, Señor, con nuestras palabras. Y nosotros lo decidimos, si lo hacemos para bien o para mal. Si influenciamos a otros para que tu luz resplandezca en su corazón o para que el enemigo sea el dueño de sus intenciones y su mente. Pero hoy, Señor, hoy queremos como iglesia que tú nos uses para ser líderes, personas que influencian a otros para el bien y para ti, para tu gloria y para tu honra. Que tu palabra fluya, Señor. ¡Qué felicidad! Gracias, Señor, por poner un gozo y una alegría y una felicidad en cada persona aquí en este lugar, cuando habla de ti, cuando ora por otros, cuando invita a otros a venir a juntos a adorar al Señor. Gracias por ese avivamiento, Señor, en el corazón para servir, para amar, para escuchar las necesidades de otros. Y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie y mientras tú sigues orando al Señor, cantemos este coro de adoración al Señor. Y así tú haces un compromiso con el Señor de servirle.
amoroso y quiere llenar tu vida de felicidad. Yo creo que no hay más gozo que es influenciar a otros, ¿no? En las cosas eternas. El Señor te bendiga y te guarde, y saliendo que tú bendigas a las personas que están a tu alrededor. Ora por ellos. Denles una palabra de consuelo. Denles una sonrisa. Escúchalos y llénalos de felicidad en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.